En este curso vamos a aprender a trabajar sobre capas. ¿Qué son? ¿Cómo se editan? ¿Cómo le podemos agregar un ajuste? ¿Qué es un objeto inteligente? Etcétera, etcétera. Lo primero que vamos a hacer es aprender a editarlas y a trabajar con ellas. Acompáñenme a verlo. Una capa básicamente es una imagen. Les voy a poner el ejemplo de la siguiente manera. Voy a abrir esta imagen. Si les llega a aparecer este cuadro de diálogo, como nosotros estamos trabajando actualmente para web, esto pues no nos importa, le voy a dar aquí OK. Esta fotografía tiene esto en el panel de capas, aparece como fondo y aparece con un candado. Si ustedes tienen una versión en inglés, es muy probable que aquí diga background, por ejemplo. En versiones anteriores esto lo tenía en itálicas, es decir, con letras de ladito. Si yo quisiera que esta capa ya no fuera una capa de fondo, es decir, si quiero que sea una capa como tal, justo lo que acabo de hacer es tratar de moverla, va a decir la capa seleccionada es una capa de fondo, por lo tanto debo de convertirla a una capa normal. Una capa de fondo es la fotografía en sí. Si yo lo convierto a capa normal o la quiero convertir para poder editarla, tengo que dar clic en el candado y viste cómo cambió su nombre de fondo a capa 0. Lo voy a hacer de nuevo. Ahí está. Doy clic en el candado y listo. Esto hace que la capa sea completamente editable. Es decir, que yo la pueda mover y arrastrar por distintos puntos dentro de una mesa de trabajo. En el caso que nosotros estamos trabajando, que es este para un diseño web, esta capa ha estado insertada dentro de otra serie de elementos que vamos a ir viendo conforme vamos avanzando en el curso. Pero es muy importante que tú entiendas este proceso de capas. Tenemos distintas capas y una capa siempre va a estar encima de otra, por eso se llaman capas. Y finalmente la jerarquización que existe entre ellas es la que esté hasta arriba dentro del panel de capas, es decir, aquí esta que se llama logo header, es la que se va a mostrar. Si el logo header estuviera por debajo de la fotografía, es decir, si yo lo arrastro, como lo estoy haciendo ahora, y lo coloco por debajo de la fotografía, ya no se ve. Entonces, aunque es un principio muy burdo y muy básico, para algunos puede ser muy obvio, es muy importante que si es la primera vez que tú tomas Photoshop, entiendas que el proceso de trabajo con capas es fundamental en este trabajo, ya que lo que va a hacer es colocar elementos sobre otros para determinar cuál es el que se va a mostrar primero y cuál es el que se va a mostrar como fondo o cuál es el que se va a mostrar parcialmente. Ahora bien, cuando yo quiero trabajar con una capa es muy simple, yo tengo que seleccionarla y moverla o editarla hacia donde quiero que se vaya. Pero es muy importante que entendamos que para hacer esto lo hacemos con la herramienta de mover, que es esta que tenemos acá, que parece llave de cruz, y tenemos que tener activas algunas opciones. En la parte superior en el menú de propiedades tenemos selección automática activo y mostrar controles de transformación activo. Esto es porque si yo no lo hago, los voy a desactivar de momento y quiero seleccionar el logo de italiano, no me lo permite. Tengo que desplazarme en el panel de capas hasta seleccionar el logo de italiano y entonces ya lo puedo tener seleccionado y quizás lo pueda mover. ¿Lo ves? Sin embargo, si yo quisiera mover el recuadro rojo que tengo aquí abajo, pues no lo logro hacer dando clic sobre la mesa de trabajo. Tengo que moverme hacia abajo y luego tomar el elemento y entonces sí, ya lo puedo mover. Esto parece muy simple. Multiplica este número de capas infinitamente para que tú tengas que desplazarte dentro del panel de capas. Considera que también uno de los malos hábitos más comunes dentro del trabajo en Photoshop es no ponerle nombre a una capa. Entonces eso hace que nosotros estuviéramos perdidos durante capas sin nombres o capa 1 o capa 1 es el nombre original y luego copia de la capa 1. Luego hice una copia de esa capa, entonces es copia de la capa 1.1 o copia de la capa 1.2 y así sucesivamente. Eso es muy complicado y es muy importante que nosotros entendamos que nombrar las cosas nos va a ayudar a poder trabajar mucho mejor. Por lo tanto, bueno, es conveniente que tengamos activos estos elementos ya que nos van a permitir trabajar con mayor libertad. ¿Lo ves? Así selecciono cada elemento desde la mesa de trabajo, sin necesidad de estarme desplazando por el panel de capas. Y número 2, los voy a poder editar en transformaciones simples como un cambio de tamaño o una rotación. Si yo no quiero hacer al final esa rotación, tengo dos maneras de salirme de ella. En el menú superior o en la barra de propiedades puedo cancelarla o puedo aprobarla.
te muestro ahora. Aquí la apruebo y se quedaría así. O simplemente un comando rápido es comando punto en Macintosh y control punto en un sistema Windows. Eso cancela la función que estamos trabajando. Es muy sencillo y muy importante tener activas estas funciones de la barra de propiedades. Recuerda también, tenemos esta parte entre la selección automática y mostrar el control de transformación. Tenemos una opción que dice capa y puede ser grupo. Actualmente no estamos trabajando con grupos, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces en esta ocasión tiene que estar trabajando como capa. Tenemos distintos tipos de capa. La capa de fondo, que era la que veíamos en la imagen que abrí de Adobe Stock, es decir, esta que tenemos acá, era una capa de fondo porque no podía moverse, no podía editarse, venía de origen con la fotografía. En este documento que tenemos acá no hay ninguna capa de fondo. Tenemos capas de imagen o que son como esta o como esta que tenemos aquí, es una imagen. Tenemos capas de texto como son este texto que dice bienvenido a casa o el texto de simulación que está en la parte superior. Incluso el texto del menú de navegación es una capa de texto y las vas a diferenciar porque todas empiezan con una T y después tienen el nombre de la palabra o el texto que dice. Si selecciono bienvenido a casa, el nombre de la capa es bienvenido a casa. Si selecciono te estamos esperando, el nombre de la casa es te estamos esperando. Incluso en este pequeño que dice reserva ahora. Incluso en este cuadro de texto que es un texto simulado en latín. Entonces aquí dice Loren Imsu Dolo bla bla bla. Las capas de texto solamente se pueden editar como texto con la herramienta de texto, es decir, con esta que tenemos de este lado. Así los puede editar y cambiar el texto a otro idioma o cambiar el tipo de letra. Eso lo vamos a ver en lecciones posteriores. Es importante que tú por ahora determines y entiendas que hay una capa de texto y esta se puede mover como si fuera cualquier otra capa. También es importante que entiendas que al tener estos controles de transformación la puedes ir transformando. Por otro lado tenemos capas de objetos inteligentes o capas de elementos vectoriales como lo es este icono o este logo que está puesto, que es el logo que dice italiano. Si lo ves, tiene un pequeño fondo cuadriculado y un pequeño icono como con un recuadrito de este lado. Esto nos quiere decir que es un elemento que no es una imagen, pero tampoco es una capa de texto. Es una capa con un objeto especial. En este caso es un objeto vectorial y es un objeto inteligente. Si yo me voy hacia abajo y selecciono esta cosa que dice State 01, que es este pequeño icono o esta barra que está en la parte inferior de la palabra inicio, es un cuadrado, es un objeto, es una forma y entonces es otro icono distinto. ¿Lo ves? Son dos iconos distintos. Si sigo más abajo voy a ver este elemento que es relativamente nuevo en algunas versiones de Photoshop, que se llama elemento de marco. El elemento marco es esta herramienta que tenemos acá y lo que sirve es para justamente como te indica acá, trazar un marco, un recuadro y sobre de ese elemento colocar alguna fotografía para después darle el reencuadre que nosotros queremos sin necesidad de cortar la fotografía. No lo trazo ahora porque si lo hago va a enmarcar lo que ya tenemos. De hecho, bueno, lo voy a hacer para que puedas apreciarlo. Como ves no me deja. ¿Por qué no me deja? Porque los elementos que están contenidos al darle clic los desplaza. ¿Qué es lo que yo puedo hacer cuando esto sucede? Muy sencillo, voy a seleccionar desde pantalla roja hasta la parte superior presionando Shift y dando un clic. ¿Ves cómo se ponen de distinto color? Lo voy a hacer de nuevo. Selecciono pantalla roja, doy un clic, presiono Shift, me desplazo hasta arriba y doy clic en logo header. Y aquí tengo este pequeño candado. Ahí le voy a dar clic y me va a bloquear todos los elementos que están seleccionados menos la fotografía que está por debajo. Si yo no quiero visualizar los elementos, los puedo ocultar dando clic en los ojitos que tengo del lado izquierdo. Puedo hacer uno por uno o con un clic sostenido desplazarme hacia arriba para que se oculten todos. Ahí está. Y entonces sobre la fotografía ahora sí tomo la herramienta marco y lo trazo. Y lo que hace es justamente esto, hacer una especie de máscara de la fotografía que estoy colocando. La vamos a estar usando constantemente, pero no en esta lección. Solo quería mostrarte porque así es el icono que se está marcando dentro de los distintos tipos de capa que existen y cómo lo puedes editar o qué te está indicando.
Ahora voy a quitar el bloqueo, vuelvo a tomar todas las capas, empiezo ahora al revés con logo header y me dirijo hacia la parte inferior hasta seleccionar pantalla roja y desactivo este candado. Entonces se desbloquean todas las capas. Como ves, no es tan complicado, tengo muchas capas del mismo estilo, casi todas son de texto. Esta es una capa de imagen y listo. Ahora, ¿qué es importante conocer o saber dentro de estas capas? Bueno, si yo le quito el ojito a esto, puedo ver que tengo un botón que está por debajo y ahí hablamos de la jerarquización vertical que hay entre los elementos. Entonces voy a tomar la capa que dice ver más, voy a desactivar incluso otra vez la imagen, selecciono la capa ver más, presiono Shift y selecciono la capa fondo BTN, que es ese recuadro de color rojo que tengo ahí, y arrastro ambas por encima de la fotografía. Como ves, al arrastrarlas aparece una manita y cuando las voy a soltar en la ubicación que yo quiero, puede ser arriba, puede ser abajo, aparecen estas líneas de color azul. Ahí las voy a dejar y voy a volver a activar la capa de imagen que estoy trabajando y listo, ya quedó. El orden de las capas es muy importante y es muy importante que nosotros podamos entender que podemos hacer distintos trabajos con ellas para poder editar nuestros elementos. Lo que voy a hacer a continuación es muy simple y esto te va a servir cuando nosotros estemos generando una cantidad muy indiscriminada de capas, porque eso nos va a suceder y le sucede a muchas personas cuando trabajan en Photoshop. Si hay una capa que no quieres, la tomas, la arrastras y la tiras. No pasa absolutamente nada, pero es por eso que debes de tener cierto orden en lo que vas haciendo. Lo que voy a hacer es seleccionar todas las capas que comprenden desde esta imagen de fondo que tiene el espagueti, toda la parte superior, digamos todo el texto que está sobre la foto y los elementos que puedan estar por debajo, y voy a hacer algo muy sencillo. Aquí está la foto y de ahí hacia arriba selecciono todo, que es esto de acá. Voy a dar un clic derecho sobre la capa y voy a ponerle o asignarle un color de etiqueta. Estos son colores de etiqueta. Ese color de etiqueta está de este lado y entonces a la parte inferior le voy a asignar otro color de etiqueta, en este caso el naranja. Pareciera ser que esto no tiene importancia. Insisto, cuando tengamos un montón de capas, esto va a ser muy útil porque aquí arriba en el panel de capas tú puedes ver que tiene una lupa y la palabra tipo. Lo que voy a hacer es decirle que busque las capas de color, aquí dice ninguno, quiero que busque las de color naranja y solo me va a mostrar las capas de color naranja. Ahora quiero que me muestre las capas de color rojo y solo me va a mostrar las capas de color rojo. Si yo salgo de aquí en donde dice color, le digo que ponga tipo, listo, ya quedó, muestra todas las capas. Ahora, si yo quiero buscar una capa en específico, por ejemplo, la que dice reserva ahora, le doy clic, voy a nombre y le digo que busque la capa reserva. Y aquí puedo hacer reserva ahora o reservaciones. Si yo tomo reservaciones, es la capa que tengo en el menú superior. Y si reserva ahora, es la capa que tengo en el botón de la parte inferior. Trabajar con estos elementos va a ser muy bueno porque nos va a ayudar a identificar cuando sea necesario qué tipo de elemento estamos trabajando. Puede ser por nombre, por un tipo de efecto que le estemos agregando, por un modo de capa. Los modos de capa son estos que tenemos acá abajo. Te voy a colocar un link más adelante o en los recursos adicionales donde tú podrás estudiar los diferentes tipos de modo de capa. En este caso no los vamos a ocupar mucho. Por el color, si es un objeto inteligente o no, si son solamente las capas seleccionadas o quiero que me las muestre por mesa de trabajo. Hay que ir haciendo un poco de ejercicio para ir mostrando cómo es que estos se van a ir colocando. Una vez que tenemos esto, nosotros podemos continuar porque vamos trabajando con el orden de nuestros elementos. Ahora, si tu inquietud es cómo poner el nombre a una capa, es muy sencillo. Selecciono en este caso la capa de pantalla roja, que es esta que tenemos aquí abajo, y le voy a dar un clic. No le voy a dar un clic al espacio, no le voy a dar un clic sobre la figura, le tengo que dar un clic sobre el nombre. Doble clic para poder editarlo. Pantalla roja banner, por ponerle un nombre. Y eso te va a permitir editarlas y tenerlas mucho más ordenadas. Esto nos va a servir para agilizar los procesos de trabajo y cómo es que vamos a estar editando nuestros elementos dentro de las composiciones web que vamos a trabajar. Como acabas de ver, trabajar con capas es sumamente importante. Photoshop depende totalmente del uso de capas y tu trabajo también.
Si tú aprendes a ordenarlas, vas a aprender a trabajar muy bien y trabajar en Photoshop va a ser muy sencillo. Para ello, en la siguiente lección vamos a aprender a trabajar con grupos de capas, lo cual te va a permitir optimizar tu tiempo de trabajo y mejorar tu tiempo de búsqueda en interfaz.